Biblia dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3, cuando Salomón dedica el templo al Señor, él hace una oración y le pide a Dios que descienda sobre ese templo. Y la palabra menciona lo siguiente: cuando él terminó de orar, dice: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Dios confirmando a Salomón cuando él construyó casa para Dios, Dios confirmando su presencia a través de su fuego sobre su vida. Yo quiero que tomes tu lugar un momento, por favor. Este tema yo lo he titulado Piedras Vivas. Tiene que ver con lo que hemos estado cantando. Y ahorita usted se va a dar cuenta por qué piedras vivas. Salomón construye el templo para sustituir el tabernáculo. Prácticamente era una tienda, como una tienda de acampar. Y ahí estaba puesto el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios a través de el arca del pacto. Era un arca donde estaban unos querubines. Dentro de ella estaban los huesos de José, quien él visualizó su salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y José dijo: tanto así estoy seguro de que Dios los va a sacar, que cuando los saque, llévense mis huesos con ustedes. No me los dejen aquí en Egipto. Que no se diga que José quedó en Egipto, que José llegue a la tierra prometida también. Y tanto fue así que pusieron los huesos de José. En ese también estaba la vara de Aarón, que era un palo, y ese palo reverdeció, le salieron retoños. Y estaban las leyes, las tablas de la ley, ahí estaban también. Y la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Pero ellos tenían que andar de un lado para otro. A todos lados donde iban, guardaban todo, doblaban todo y se lo llevaban hacia donde Dios los llevaba, a cada lado de el desierto. Cuando se establecen en la tierra prometida, después de muchos años, el rey David quiere construir al Señor un templo, pero el Señor no se lo permite. Y el Señor le dice: tú has derramado sangre porque a ti te tocó traer paz al reino. Y eso fue a través de la espada. Dice: tú no me puedes construir un templo. Y él se enojó porque él tenía las ganas de haber construido él el templo. Y Dios le dice: pero mira, vamos a hacer algo. Yo te prometo que tu hijo es quien me va a construir ese templo, ¿va? Y yo habitaré en él. Entonces Salomón es quien construye el templo. Y al construir el templo, Dios desciende sobre ese lugar cuando Salomón ora y le pide a Dios: Señor, si es que tú has prometido algo a mi padre,
que tu presencia descienda sobre este templo. Y dice la Biblia que con fuego descendió la presencia de Dios sobre de ese templo. En ese momento se acabó una era, la era de los nómadas, de que el pueblo de Israel andaba de aquí para allá, con la presencia de Dios, pero andaban de aquí para allá. Y en ese momento se estableció que a partir de ahí Dios habitaría en un templo hecho de piedras. Pero la palabra menciona que después de mucho tiempo, Salomón y muchos otros reyes de Israel, la historia menciona que se fueron alejando de Dios, Tanto así que los babilónicos llegaron, invadieron Jerusalén. Egipto también saqueó muchas de las cosas del templo y se llevaron muchas cosas de ellas e incluso lo llegaron a convertir en un templo pagano. Y después de Babilonia, es el reino de Babilonio, los asirios y luego los persas. Si usted ve en la historia, Babilonia fue un reino mundial, después los asirios y después los persas. Cuando están los persas, Dios pone en el corazón del rey persa llamado Ciro que vayan y reconstruyan el templo. Y les dice, vayan y reconstruyan el templo y oren por mí. Qué rey tan inteligente, sabiendo que el Dios es el único Dios, es el Dios de Israel, les permite que vayan y construyan el templo y que oren por él. Eso debería de hacer nuestro gobernador de Colima, ¿verdad? Y van y reconstruyen el templo, lo reconstruye una persona del linaje de Israel, un rey que venía del linaje de Israel, que podía reclamar el trono, llamado Zorobabel. Y junto con él había un sacerdote, ¿sí? Sacerdote Josué. No era Josué el que pasó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este era un sacerdote que se llamaba Josué después de mucho tiempo. Y entre ellos dos reconstruyeron el templo. Levantaron los muros nuevamente con la ayuda del rey Ciro. Se volvió a levantar. Dice la palabra que cuando ellos volvieron a poner los cimientos, los sacerdotes comenzaron a llorar. Porque para ellos era simplemente un recuerdo de que la presencia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel en el templo. Y dice que empezaron a llorar y que los gritos se oían desde lejos. Que la gente no sabía si era una mezcla de llorido de gozo, ¿verdad? Y una mezcla de gritos de júbilo, porque el templo se volvía a levantar nuevamente. Y para ellos era volver a tener un lugar donde volver a adorar a nuestro Dios. Dice la palabra que cuando ellos dedicaron el templo, ojo, esto es bien importante, porque cuando Moisés terminó el tabernáculo, él lo dedicó a Dios y dice la palabra que la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y los sacerdotes no podían ministrar en ese lugar porque la presencia de Dios era tan fuerte que no podían estar allá adentro. Cuando Salomón construye el templo, ya no la tienda, cuando Salomón construye el templo, ora al Señor y dedica el templo y la gloria de Dios desciende sobre ese lugar. Metieron el arca de Dios, que significaba la presencia de Dios. Pero cuando Zorobabel reconstruye el templo, ya no estaba el arca de Dios. Y la Biblia no menciona que Dios volvió a habitar en el templo, porque ya no estaba el arca de Dios. A partir de ahí se pierde en la historia el arca de Dios y hasta la fecha nadie sabe dónde está. Juan en Apocalipsis menciona
que desciende del cielo la nueva Jerusalén y entre ellas está el arca de Dios. Yo no sé si fue transportada hacia allá o viene una nueva, no sé, pero ahí viene dentro de ello el arca, ¿sí? Y dedican el templo, pero ya no sucede nada. Simplemente dice la palabra que ofrecen sacrificios y que todos están bien contentos porque se dedicó el templo, ¿sí? Y algo bien curioso que tenemos que entender es que Dios, a partir de que ya no estaba el arca, a partir de ese momento, la presencia de Dios era Jesús viniendo a la tierra. Después hay un hombre llamado Herodes el Grande, ya poquito antes de los tiempos de Jesús. Y él reconstruye nuevamente el templo, porque para entonces ya pasaron muchísimos siglos. Y él reconstruye nuevamente el templo, incluso lo hace más grande y más majestuoso. Este hombre tenía como una adicción por las construcciones grandes. Y él manda que se reconstruya el templo. Pero ¿sabes qué? Para él era más una cuestión política, más que darle la gloria a Dios. Y sí, los sacerdotes estuvieron en ese lugar, dedicaron nuevamente el templo y todo, pero sigue sin pasar nada, porque ya no está el arca de Dios. Jesús nace y ahora Jesús es la presencia de Dios. Jesús va al templo y lo corren del templo. Qué ironía que el Dios, o más bien Jesús, en tiempos antiguos descendía en forma de fuego. Y qué ironía que cuando descendió en forma de hombre lo echaron del templo. Y dice la palabra que le dijeron los apóstoles a Jesús: mira, Señor, ¿ves esta majestuosidad de templo? No hay como él ningún otro. Y Jesús les dijo: en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y en el año 70, con el imperio romano, el César manda a un general llamado Tito a que vaya y posea Jerusalén. Y entre ellos saben que la fuerza de Jerusalén estaba en su religión, en su Dios, en su templo. ¿Y qué hacen? Derriban el templo. El templo, cuando fue restaurado, llenaron las paredes de oro, las paredes del lugar santísimo. Y cuentan historiadores que para poder extraer el oro de ese lugar quitaron piedra sobre piedra. Porque como fue quemado, el oro se empezó a calentar y a derretir y se metió en las hendiduras de las piedras. Y para extraer todo el oro, quitaron piedra sobre piedra. Y Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. ¿Sabes? Lo único que queda es una parte de una barda, pero de las orillas. Vamos a pensar que todo era el templo, y aquella barda que ustedes ven allá en el campo es lo único que queda, que ellos le llaman el muro de los lamentos. Y es donde ellos van y oran. Ahora, donde estaba el templo, en ese lugar los musulmanes se pusieron vivos y edificaron una mezquita que le llaman de la piedra, ¿sí? Donde supuestamente hay una piedra que de esa piedra descendió Mahoma y todo el rollo, ¿sí? Y hasta el día de hoy no se puede reconstruir. Si alguien si tan solo se intentara reconstruir, empezaría a haber una guerra, ¿sí? Porque sería derribar la mezquita de los musulmanes. Inmediatamente empezaría una guerra entre judíos y musulmanes. No se puede, no se puede. Políticamente no se puede reconstruir. ¿Y sabe qué? Esto viene de parte de Dios. Porque en ese momento, dice la palabra,
que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando el significado de que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo de la presencia de Dios. Y desde entonces ya no se puede reconstruir el templo, porque a partir de ese momento se abrió una brecha, se abrió una era para los gentiles, que somos tú y yo. A menos que tú vengas de descendencia judía, pero si no, todos los gentiles somos aquellos que no somos judíos. Y el Señor dijo que iba a edificar su iglesia. Cuando le dijo a Pedro: Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los romanos se adjudican que Pedro es el fundamento de la iglesia, cuando la palabra Pedro significa piedra. Y Jesús no dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dijo sobre esta roca, piedra, roca. ¿Sí ve la diferencia? Piedra, roca. Y sobre de esta roca yo edificaré mi iglesia. Y a partir de ese momento, cada persona que recibe a Jesús en su corazón se convierte en una piedra viva. Y Dios no permite que los judíos reconstruyan el templo, que sí está profetizado que se va a volver a levantar el templo, pero no lo permite hasta que se termine la era de las piedras vivas que somos tú y yo. Porque dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16: pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo. Tú y yo somos esas piedras vivas. Dile al que está a tu lado: tú eres una piedra viva. Dile: y tú conformas el templo. Qué tremendo, se me hace tan padre saber que Dios le dice a David: tú no vas a construir el templo. Qué buena intención tienes, gracias por la intención, pero tú no vas a construir el templo, porque a ti te tocó pelear contra tus enemigos y has derramado mucha sangre. Pero yo traeré paz en el reino de tu hijo y él construirá el templo. Y fíjate cómo David es un tipo de Jesús, porque David fue un profeta, rey y sacerdote. Fue el único que se atrevió a entrar al templo y comer de los panes. ¿Sí? Y fíjate cómo él es un tipo de Jesús, porque Jesús es rey, es profeta y es sacerdote. Y la Biblia dice que David tuvo que pelear contra sus enemigos, derramar sangre. Dios le dijo: tú eres un hombre que ha derramado sangre para traer paz a su nueva generación, para traer paz a su hijo, para que su hijo pudiera edificar el templo. Y la Biblia dice que Jesús es la piedra angular. Jesús es la piedra principal en donde descansa toda la estructura. Y Jesús pudo haber edificado el templo, pero no se le permitió a Jesús, porque a Jesús lo único que le tocaba era derramar la sangre para traer paz a nuestro reino y que nosotros pudiéramos edificar el templo. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Es decir, en otras palabras,
la chamba difícil yo me la llevo. Yo voy a derramar la sangre y a ustedes les toca edificar el templo. Gracias por su entusiasmo. Nos dejó la paz a cada uno de nosotros. Jesús peleó contra la muerte y venció. Jesús peleó contra el diablo y venció. Para que tú y yo podamos ser esas piedras vivas y edificar ese templo glorioso para nuestro Dios, para la gloria de nuestro Dios Padre. Él peleó la batalla. Y dice la Biblia que nos hizo más que vencedores. No, es que escucha. La Biblia no dice que nos hizo vencedores. La Biblia dice que nos hizo más que vencedores. Pero todavía usted no ha entendido lo que es ser más que vencedor. Y yo se lo voy a explicar. Imagínate que eres un boxeador, ¿sí? O bueno, voy a decir yo, soy un boxeador y me van a pagar $5 millones si gano la pelea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy y peleo con todas mis fuerzas, me ponen una zarandeada, pero aún así gané. Imagínate, vengo con la nariz rota, vengo con el ojo abierto, todo así, por todos lados ensangrentado, y de repente llega el entrenador o quien se encargue de pagarme y me dice: aquí están tus $5 millones. ¿Sí? Son de dólares. Sí, porque si no, no peleo, Mira, Yuli, préstame tu Biblia o la bolsita esa que traes ahí. Aquí están los $5 millones, ¿sí? de dólares. Y entonces ahora yo vencí, yo me los gané, ¿cierto? Me pusieron una tunda, estoy todo ensangrentado, traigo huesos, golpes internos por todos lados, pero me gané ¿cuántos dije? Mis $5 millones, ¿sí? Entonces, yo soy un vencedor, pero en eso llega mi esposa y me ve a mí todo ensangrentado. A lo mejor dice: ay, mi amor, me acaricia, ¿verdad? Las heridas y todo eso, me da besitos. Pero en ese momento ella dice: mi amor, ¿dónde está lo que ganamos? Y le digo: aquí está, mi amor. Y en ese momento ella me dice: venga para acá. Y en eso agarro los $5 millones, el premio, y se lo doy a la dueña de mis quincenas. Ahora escuchen, a mí me tocaron los golpes. Yo soy quien traigo las heridas. A mí me tocó los golpes y yo soy el que estoy ensangrentado. Y yo vencí. Pero ella es más que vencedora. ¿Sí o no? Mujeres, ¿sí o no? Así, gracias, amor. Eso es ser más que vencedor. Que Jesús fue a la cruz del Calvario y venció por ti y por mí, y que Él derramó la sangre por nuestros pecados, y que Él venció a la muerte, y que Él venció la enfermedad, y que Él venció al diablo, y que a Él fue a quien le entregaron los latigazos, los golpes, pero Él recibe la corona
de vida. Y viene y te la entrega a ti y me la entrega a mí. Y ahora nosotros somos más que vencedores. Jesús es vencedor y nosotros somos más que vencedores. ¡Woo! Jesús es la piedra principal. Pedro lo confirma. Fíjense, mismo Pedro, a quien le están cambiando su propia historia los romanos, ¿verdad? Que dicen, no, es que la iglesia está fundamentada sobre Pedro. Y Pedro mismo lo dice en 1 Pedro 2, 4 y 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Si Pedro hubiera entendido otra cosa, él hubiera dicho, amigos, recuerden que yo soy la piedra principal de la iglesia. Jesús me lo dijo, pero no fue así. Dice, Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas. Fíjate, aquí esta parte está interesante, porque hay tres cosas que menciona Pedro que nosotros somos. Dice, y ustedes son las piedras vivas. Número 1, diga conmigo, yo soy la piedra viva. Ya no las piedras que labraron en aquel entonces aquellos hombres que se dedicaban a construcción. Ahora somos nosotros las piedras vivas. Con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Hasta la fecha no hay un templo físico. Hasta la fecha no hay un templo de piedra, ¿sí? Además, son sacerdotes santos. Número 2, somos sacerdotes. Diga conmigo, soy sacerdote. Entonces, número 1, soy piedra viva. Para edificar el templo. Número 2, soy sacerdote. Y luego dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora también, número 3, soy el sacrificio. Número 1, soy la piedra viva. Número 2, soy el sacerdote que administra el templo. Y número 3, soy el sacrificio. O sea, 3 en 1. Tú eres el templo de Dios en donde Dios quiso habitar. Y algo que tenemos que agradecer a Dios es que Jesús es la piedra principal, donde toda la estructura soporta el peso. Siempre va a haber ciertas columnas principales o ciertos cimientos o piedras principales que van a soportar el peso de toda la estructura. Y dice la Biblia que Jesús es la piedra angular o la piedra principal en él se soporta toda la estructura. Y es algo que nos tiene que dar a nosotros paz, es algo que nos tiene que dar confianza, porque escuche una cosa, la iglesia que somos las piedras, descansa sobre la piedra principal que es Jesucristo. Todo el peso lo lleva Jesús. ¿Con cuánta razón Jesús dijo? Echen sobre mí todas sus cargas, ¿sí? Porque yo tengo cuidado de ustedes. Si estás cargando mucho peso en todas las áreas, ven delante del Señor, porque Él es la piedra principal. Y otra cosa más y más tremendo, con estas cuestiones de pandemia ya no sabemos cuándo nos vamos a reunir, cuándo ya no nos vamos a reunir, cuándo nos van a dar chance, cuándo van a decir ya no se reúnen. Y hay mucha gente que le preocupa ¿y qué va a pasar con la iglesia? No te preocupes. La iglesia descansa su peso sobre Jesús. Jesús es la piedra principal.
Y su edificio continúa y su edificio se seguirá edificando cada vez más. Cada persona que acepta a Jesús es una piedra más que se está edificando sobre el edificio. Jesús está comprometido para entregarle al Padre un templo, no hecho de manos, sino un templo de piedras vivas. Y ahí descansamos cada uno de nosotros. Y qué curioso que Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas cuando su nombre es piedra. ¿Ah? O sea, en otras palabras, Pedro ya lo había vivido. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a quitarle la traducción de Pedro y decirle piedra. ¿Sí? Piedra nos estaba diciendo y nos estaba escribiendo a cada uno de nosotros en primera de piedra. Nos estaba diciendo: ¡hey! ¿Qué creen? Yo soy una piedra viva. ¿Pero qué creen? Ustedes también son piedras vivas. Voltea con el que está a tu lado y ahora tradúcelo y dile: yo soy Pedro. ¿Las mujeres son pedras? No, va. Pedras, pedritas. Si alguno de ustedes se apellida Fernández, pues dile: yo soy Pedro Fernández. No es cierto. No. Nosotros somos esa piedra que edifica el templo y nosotros somos los sacerdotes. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, somos la piedra del templo y también somos los sacerdotes que administran el templo. Y no solo eso, sino que también somos el sacrificio. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ojo, dice que sea un sacrificio vivo y santo. Antes se ofrecían sacrificios muertos, porque no se ofrecía un cordero vivo, ¿verdad? Pero nosotros somos un sacrificio vivo. Yo soy un sacrificio andante. Yo soy una piedra caminante. Yo soy un sacerdote andante y soy un sacrificio andante. ¿Por qué? Porque ahora he entregado mi vida a Jesús como un sacrificio. Y dice la palabra que ante Dios esos sacrificios son un olor fragante. Es como perfume que sube a sus pies. Perfume que sube a su trono. Y luego sigue diciendo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ya no le agradan los sacrificios de animales, ahora le agradan los sacrificios de personas. Ojo, esto no quiere decir que usted se va a dar cuello. Esto significa que ahora yo me niego al pecado en sacrificio a Dios para vivir para Dios, porque soy un sacrificio a Dios. Chicas, cuando vean a un chavo bien guapote y que sepan que no es cristiano, tienes que renunciar y decir: soy un sacrificio, 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 soy un sacrificio. Y si él te dice: ¿quieres ser mi novia? Soy un sacrificio, soy un sacrificio, soy un sacrificio. Hombres, cuando una mujer te quiere decir, mire, ya los instruí el martes, ¿sí o no, hombres? Cuando una mujer te dice, que no es tu esposa, te dice: ¿duermes conmigo? ¿Qué se le contesta? No tengo sueño.
Y si tuviera sueño, tengo una esposa hermosa y linda que me espera en la casa. ¿Verdad, hombres? Eso. Y si la mujer te dice, hey, ¿quieres andar conmigo? Su esposa no se va a dar cuenta. Y tú te volteas y dices, soy un sacrificio, soy un sacrificio, soy un sacrificio, soy un sacrificio. ¿Sí? Somos un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Pero usted sabe que lo más, siempre lo mejor lo dejo al final. Permítame. Dile al que está a tu lado, viene lo bueno. Somos las piedras vivas, somos los sacerdotes, somos el sacrificio. ¿Y sabe qué más? Somos la morada del Espíritu Santo, donde decidió habitar el Espíritu de Dios. Porque en el tiempo de Zorobabel dedicaron el templo y dice la palabra que la presencia de Dios ya no descendió. Ya no habla nada de eso, porque la presencia de Dios se estaba resguardando, se estaba guardando para un nuevo templo. El templo ya no de los judíos, sino ahora el templo de los gentiles, habitando a través de piedras vivas. Y ahí el Espíritu decide entrar. ¿Dónde comienza? Con los apóstoles, cuando Jesús les dice, no se vayan de este lugar hasta que descienda la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo sobre de ellos, después sobre demás personas. Pero lo que ellos se impresionaron es que después sobre los gentiles empezó a descender el Espíritu Santo. Las piedras vivas comenzaron a ser edificadas. Dice Efesios capítulo 2, 20 al 22. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal, vuelve a mencionar, es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Qué tremendo que este mensaje estaba guardado para este día, en donde ya no estamos dentro de cuatro paredes, donde para mucha gente ese sería el templo, sino que ahora las piedras que conforman el templo están sentadas aquí en este lugar. Entonces dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para Él, Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, soy yo. Dice, por medio de Él, ustedes los gentiles, diga conmigo, soy yo. Me habla a mí. Fíjate lo que dice. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios, donde Dios vive mediante el Espíritu Santo. Usted es la morada del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo, nosotros somos las piedras y en cada uno de nosotros vive el Espíritu Santo y mora el Espíritu Santo. Ahora, en el tiempo de los apóstoles, el único templo es el que estaba en Jerusalén. Todos los demás se llaman sinagogas. Nadie puede decir que hay otro templo dentro de los judíos, solo sinagogas. Pero fíjese cómo los apóstoles nos dicen a nosotros, ustedes son parte del templo, ustedes son el templo donde vive Dios a través del Espíritu Santo. Sabes, me da tristeza que en momentos donde hay pandemia y se cierran los templos,
hablando de hechos por manos de hombres, ¿sí? Paso por las brisas y de repente veo a gente hincada afuera del templo y las puertas están cerradas y la gente queriendo entrar, la gente queriendo tener contacto con Dios, pensando que hay que ir al templo para ahí tener un contacto con Dios. No saben que ahora Dios no habita en cuatro paredes. No saben que ahora, si entregan su vida a Jesús, vienen a ser parte del templo de Dios, y que si ellos pidieran al Padre, el Espíritu Santo descendería con poder sobre cada uno de ellos. Ahora la presencia de Dios la cargo yo. No tengo que ir al templo, no tengo que ir a un edificio de cuatro paredes para buscar la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios la cargo yo. Dice 1 Corintios 3:16, que es mi último. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se han dado cuenta de eso? Por ahí, en unos momentos, mi esposa va a dar unos anuncios, pero por ahí pareciera que vamos a entrar en semáforo rojo a menos que otra cosa suceda, pero hay mucha gente que dice, ay, ya no nos vamos a reunir, ay, ya no vamos a ir a amistad, vamos a ver otra vez las reuniones por Facebook, por YouTube. Y a muchos les da tristeza. ¿Y sabes qué? Si te da tristeza pensando en que tienes que venir a la iglesia para recibir la presencia de Dios, entonces no lo has entendido. La única tristeza que te debería de dar es de no ver a tus hermanos, porque la presencia de Dios la cargas tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Si tú quieres que la manifestación de Dios venga sobre tu vida, métete a tu cuarto, dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La presencia de Dios la cargas tú. Tú puedes sentir la presencia de Dios. Tú eres la piedra, tú eres el sacerdote y tú eres el sacrificio. ¿Cómo la ves desde ahí? Tristeza da, sí. Y más a mí que tengo que hablarle a una cámara y no sé quién está detrás de ello. No es lo mismo hablarle a tanta gente guapa aquí que hablarle al lente de una cámara donde no puedo verlos a todos. Y luego en la casa, lo están viendo desde la casa y mientras están haciendo cosas ahí y todo eso, y luego ni se bañan. Y aquí hay que venir, ¿verdad? Guapos, todo, ¿sí? Pero bueno, con esto termino. ¿Sabes? Las veces que Dios decidió habitar en un templo, dentro del propósito de Dios, había una manifestación de su Espíritu Santo a través de fuego. Cuando los apóstoles vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra que ellos tenían fuego en sus cabezas. Gente logró ver ese fuego en sus cabezas. Te voy a decir una cosa. Yo no sé cuándo dejaremos de reunirnos. Pero lo que sí sé en este día es que si hoy fuera la última vez de no sé cuánto tiempo, yo quiero que te vayas bien lleno de Dios. Que juntos nos vayamos bien llenos de la presencia del Señor. Salomón oró y dijo, Señor, si tú decides habitar en este templo, confírmanoslo. Y la presencia de Dios descendió sobre ese lugar. ¿Sí? La última vez
antes de la pandemia, cuando se prohibió ya las reuniones presenciales, a muchos nos agarró desprevenidos, porque de un día para otro ya dijimos, ya no se puede hacer reuniones. Y a otros que decidieron faltar ese domingo, muchos se arrepintieron y dijeron, ¿por qué no fui ese último domingo que fue la última reunión presencial? ¿Cuántos de ustedes se arrepintieron de no haber ido ese domingo? ¿Sí? Dice, no levanto la mano porque entonces me descubro que falté. Pero hoy estás aquí y hoy el enemigo no me agarra desprevenido. ¿Sí o no? Hoy el enemigo no nos va a agarrar desprevenidos. Hoy me voy a llevar todo lo que me pueda llevar de Dios este día. Voy a absorber toda la presencia de Dios. Si nos volvemos a reunir, si no nos volvemos a reunir, hoy el enemigo no me sorprende de decir, ay, era la última reunión, ¿por qué no agarré más de la presencia de Dios ahí cuando estábamos todos juntos? ¿Cuántos anhelan esa presencia de Dios? Pónganse de pie, por favor.